unos consejitos sobre comunicación. Recuerden que el esquema de la comunicación se completa con 6 elementos. El emisor, que es quien produce el mensaje propiamente dicho. Presten atención a la consigna para ver cuál es el mensaje que tienen que analizar. El receptor, que es quien recibe el mensaje, a quien va dirigido el mensaje producido por el emisor. El referente, que es el tema del mensaje. El código, que puede ser lingüístico cuando se usan palabras o no lingüístico cuando se trata de una imagen, como por ejemplo un emoji que nos llega por WhatsApp. Y el canal, que es la manera en que se transmite el mensaje. Puede ser oral, visual o auditivo. En primer lugar, acuérdense de que son 6 las funciones del lenguaje que vimos y que cada una de ellas se relaciona o se corresponde con uno de los elementos del circuito de la comunicación. Entonces, tenemos la función emotiva o expresiva que se asocia con el emisor, la función referencial que la asociamos con el referente, la función apelativa que la vamos a asociar con el receptor y después tenemos la función metalingüística que se corresponde con el código, la función fática con el canal y la función poética con el mensaje. ¿Cómo diferenciamos cada una de estas funciones? Bueno, en primer lugar, la función emotiva o expresiva es la que va a predominar en los mensajes en los cuales se expresa las emociones o los sentimientos o las opiniones del emisor. Por ejemplo, en un mensaje como "me encanta venir a este parque", hay función emotiva o expresiva. La función apelativa es la función que hay en los mensajes en los que se llama al receptor o se llama la atención del receptor. Siempre que en un mensaje hay un pedido, una orden, una pregunta o un ruego, podemos pensar que hay función apelativa. Por ejemplo, en un mensaje como "Juan, pásame ese sobre, por favor", hay función apelativa. La función referencial es la que hay en aquellos mensajes en los cuales se transmite una información sobre un determinado tema sin ningún tipo de opinión o expresión de los sentimientos del emisor. En un mensaje como "la semana que viene va a llover todos los días", hay función referencial. La función fática está en aquellos mensajes en los cuales se hace alusión al canal, es decir, en aquellos mensajes en los cuales se está verificando si el canal de la comunicación está funcionando. Por ejemplo, si en una situación comunicativa hay un mensaje como "hola, hola, ¿me escuchás bien? Se me corta un poco, te escucho un poco trabado", ahí hay función fática. La función metalingüística es la función que predomina en los mensajes en los cuales se habla del mismo código que se está usando, es decir, en los mensajes en los cuales se hace referencia al lenguaje o al idioma que se está usando. Por ejemplo, en los mensajes en los cuales se está hablando del significado de una palabra o de una regla de gramática o de una regla de ortografía, hay función metalingüística. La función metalingüística está en un mensaje como "la palabra función se escribe con C". La función poética es la función que predomina en aquellos mensajes en los cuales lo más importante es el modo en que se construye el mensaje, es decir, la elección de las palabras, el estilo que se usa, la manera en que se está expresando el mensaje. En los textos literarios siempre hay función poética, como por ejemplo en un poema, en un cuento, en una novela o en una canción. En el curso de ingreso vimos 4 tipos textuales distintos: el texto narrativo, el texto expositivo explicativo, el texto descriptivo y el texto dialogal. El texto narrativo es una historia que está contada por un narrador. Lo vamos a reconocer por los tiempos verbales del pasado. Además, esta historia es una serie de acciones que realizan los personajes en un lugar y tiempo determinado. En el texto expositivo explicativo, el emisor desarrolla un tema y nos da información sobre ese tema a desarrollar. Se caracteriza por estar escrito en presente y en tercera persona. Es un texto que busca ser claro, tener un lenguaje preciso y donde también podemos encontrar palabras técnicas o científicas relacionadas con ese mismo tema. El texto descriptivo nos brinda características de un elemento observado para que el receptor
pueda hacerse una idea o una imagen mental de aquello que se describe. El elemento observado pueden ser personas, animales, objetos, lugares, situaciones, etc. La descripción la podemos encontrar tanto en los tiempos del pasado como en los tiempos del presente, así que con eso hay que tener cuidado. La descripción también puede aparecer dentro de las narraciones y en ese caso van a estar escritas en pasado o también dentro de las explicaciones y en ese caso van a estar en presente. Hay dos tipos de descripciones: las objetivas, donde el emisor no emite su opinión, sino que simplemente nos da cuenta objetivamente de aquello que observa, y las descripciones subjetivas, donde el emisor sí se compromete y da su opinión o lo que le parece o sus gustos sobre aquello que describe. Por último, en el texto dialogal vamos a encontrar dos o más voces intercambiándose el rol de emisor y de receptor, y lo vamos a reconocer a través de las marcas tipográficas, ya sea la raya de diálogo, las comillas, los dos puntos o cualquier otra forma de indicar que están cambiando las voces y los emisores dentro de ese texto. En primer lugar, recordemos que mitos y leyendas se engloban dentro de lo que son las narraciones ficcionales, es decir, narraciones literarias. Para poder definirlos y reconocerlos, tenemos que organizar la respuesta en 6 ítems, 6 elementos. ¿Qué son? ¿Cuál es la intención de estos textos? ¿Cuál es el modo de transmisión? ¿Dónde y cuándo suceden las historias? ¿Y qué personajes participan? ¿Sí? Vamos a dar respuestas a estos 6 elementos. Para los mitos, ¿sí? Los mitos son narraciones sagradas, es decir, religiosas. Su intención es explicar el origen del mundo y también dar respuestas, ¿sí?, a preguntas universales de la humanidad. Y en algunos casos también explican el origen de fenómenos naturales. ¿Cómo se transmiten? De forma oral. Suceden, ¿sí?, cuando suceden en un tiempo inmemorial. ¿Dónde? En un lugar impreciso. ¿Y qué personajes participan de los mitos? Héroes, dioses, semidioses y criaturas fabulosas. Por el lado de las leyendas, ¿qué son las leyendas? Las leyendas son narraciones folclóricas. Esto quiere decir que provienen de la tradición popular. Su intención también es dar respuestas al origen del mundo, pero sobre todo explicar el origen de diversos fenómenos naturales. ¿Se acuerdan cuando vimos leyendas sobre los ríos, sobre montañas, sobre animales? ¿Sí? El modo de transmisión es igual que los mitos, de forma oral. Ahora bien, acá vienen las diferencias. ¿Dónde suceden las historias que se cuentan en las leyendas? En zonas geográficas concretas, reconocibles. El tiempo también es una diferencia con respecto a los mitos, puesto que las leyendas suceden en un tiempo histórico determinado. Los personajes son personajes con características especiales, con dones. Pequeño gran consejo sobre los cuentos realistas. En primer lugar, tengan en cuenta que no ocurre nunca ningún hecho sobrenatural y tampoco se genera duda sobre algún hecho que haya ocurrido, como en el caso del fantástico. Recuerden que el objetivo del escritor es transmitir una historia que nos resulte creíble, que podamos sentir que eso le puede ocurrir a cualquier persona en cualquier momento. Y para lograr ese objetivo va a recurrir a una serie de estrategias, como por ejemplo hacer una descripción detallada de los personajes, tal vez profundizando en la psicología de los mismos, de los lugares, de las situaciones, todo para que resulte verosímil. Otro detalle importante: cuando hablen de cuentos realistas, nunca utilicen la palabra real. Recuerden que la palabra real la utilizamos para hechos que son
verídicos, que son verdaderos, que son comprobables. En literatura no vamos a hablar de real, sino de realista, de creíble o de verosímil. Significa algo que sabemos que es inventado, pero que nos resulta creíble y que sentimos que puede llegar a ocurrir en la realidad. Recordemos que el cuento fantástico es aquel que en primera instancia construye un mundo realista, un verosímil realista, y que en segunda instancia introduce un elemento sobrenatural que genera una disrupción, un quiebre respecto de ese mundo que inicialmente parecía realista. Este elemento sobrenatural, inexplicable, genera un impacto e instala una duda, tanto en los lectores como muchas veces en los personajes del relato. El cuento fantástico nunca nos va a brindar una resolución o una solución a ese elemento sobrenatural, ¿sí? No nos va a dar explicaciones de ningún tipo, ¿sí? Y eso va a generar justamente una sensación de incompletitud, ¿sí? Como que hay algo que quedó en suspenso, ¿sí? Esta sensación, que es lo que llamamos justamente duda, vacilación, ¿sí? Esta inquietud es tal vez la característica fundamental del cuento fantástico, ¿sí? Que en algún sentido viene a recordarnos que la realidad es más frágil de lo que parece. Para el primer examen de lengua entran 4 recursos cohesivos, formas de que nuestros textos no sean repetitivos. El primer recurso que estudiamos se llama sinonimia. Es el del nombre difícil, pero no es tan difícil. Consiste en reemplazar esa palabra que yo no quiero repetir por un sinónimo. En lugar de decir casa, puedo decir hogar o puedo decir vivienda. El segundo recurso se llama paráfrasis. Consiste en reemplazar la palabra que no quiero repetir por una frase o una construcción. Sigamos con casa. En lugar de casa, uso, por ejemplo, el lugar en el que vivo. Tercer recurso que estudiamos se llama referencia pronominal. Y acá entraban en juego los pronombres, tanto los personales como los posesivos. Puede ser un reemplazo por yo, tú, él o pronombres posesivos, como su, tú, mi. Entonces, en ese caso, reemplazo la palabra que no quiero repetir por un pronombre. Si yo digo, la chica es muy linda, ella se llama Laura. Cuarto recurso se llama elipsis y es el más amado por todos. ¿Qué hace la elipsis? No reemplaza ni por un sinónimo, ni por una frase, ni por un pronombre. Directamente elimina, borra, eso que no quiero repetir. Sigamos con el ejemplo de la chica. La chica es muy linda, se llama Laura. Ahí hay un elemento que está elidido, que es la chica. Entonces, recuerden que los recursos cohesivos son 4. Piensen en ir por descarte para reconocerlos. Si no, se está reemplazando por un sinónimo. Si no, se está reemplazando por una frase. Si no, se está reemplazando por un pronombre, muy probablemente esté enfrente a una elipsis. Aunque se ha denominado fábula, obra poética, novela, nosotros la vamos a estudiar como una novela que utiliza recursos poéticos, tales así como la humanización de personajes animales, como el zorro o la serpiente, y otros recursos que vamos a ir descubriendo. Sugiero dividirla en 3 partes, en un inicio, un desarrollo y un desenlace. Del primero al capítulo 9 trabajamos el encuentro con el aviador del Principito en el desierto del Sahara. Del capítulo 10 al capítulo 15, el Principito nos va contando como un flashback en el tiempo su viaje por diferentes planetas / asteroides con los que se va encontrando con 6 personajes y en 6 planetas diferentes con sus características y con sus vínculos y percepciones de cada uno de estos personajes. Y del capítulo 16 hasta el final vamos a ver el encuentro del Principito con este 7º planeta que es la Tierra y con los personajes con los que se va a encontrar hasta llegar al encuentro con el aviador. Vamos a tener la presencia de 2 narradores. Uno protagonista, ¿no?, en primera persona, que va a contar cómo se siente y lo que le pasa con los hechos que va viviendo, y por otro lado un narrador omnisciente que puede ver y sentir y saber lo que pasa, lo que pasará y lo que sienten los personajes, y está escrito en tercera persona del singular. Lo podemos ver especialmente en los capítulos 10 y en el capítulo 24 como ejemplos.
Por otro lado, que aunque esta novela tiene un marco de tiempo, espacio y personajes que realizan acciones dentro de la historia, y aunque cada uno de los 27 capítulos tenga una relación de causa y consecuencia y se organice lógicamente la novela a partir de esta historia, este orden, aunque es lógico, no siempre es cronológico. Y vamos a ver diferentes saltos en el tiempo. Por ejemplo, cuando el narrador comienza a contar cómo el Principito visita los planetas vecinos alrededor de su asteroide hasta llegar a la Tierra.